¿Qué onda, gente? Yo soy Diego Gala y en este video vamos a hacer un tutorial, es más bien una especie de guía para empezar a hacer mortales. Si estás empezando a hacer parkour o quieres empezar a hacer free running, trekking o lo que sea, vamos a ver en este video cuál sería la forma ideal de empezar a hacer mortales de la forma más, útil, progresiva y segura. Entonces, lo más recomendable antes de empezar directamente a hacer mortales es aprender a hacer movimientos previos, otros movimientos más simples, mucho más seguros, cualquier movimiento con las manos en el piso, con el que aprendas a estar de cabeza, a girar, como por ejemplo la rueda de coche, rodada, la maroma, el macaco, incluso el B-kick, saltos, cualquier cosa que sea más complicada que caminar sirve para esto. Cualquier base es mejor que empezar de cero. Entonces, ahora sí, ya sabes hacer algunas cosas, ya estás listo para empezar a aprender mortales. Tienes que elegir un mortal para empezar. Todos los mortales tienen una progresión que hay que seguir para aprenderlo de la mejor forma y evitar lesiones. Entonces, para saber con qué progresión empezar, hay que elegir un mortal. Siempre vamos a empezar por alguno de los tres mortales básicos, que es el front flip o mortal de frente, side flip o mortal de lado y back flip o mortal atrás. Estos son los tres mortales básicos. Básicamente todos los demás mortales son variantes de estos. Todos son versiones más complejas de alguno de estos tres o combinaciones de estos. Con esto vamos a hacer esta guía basándonos en la dificultad técnica, dificultad física y riesgo de lesión. Y así vamos a definir cuál de estos es la mejor opción para empezar a practicar mortales. Entonces empezamos con la dificultad técnica. Con esto me refiero a qué tan difícil es entender el movimiento. Todos los mortales tienen su técnica, pasos que hay que seguir, cómo deben moverse las manos, cómo deben saltar las piernas, qué deben hacer en el aire, tanto las manos, las piernas, el cuerpo, la cabeza. Todos los mortales tienen una técnica que hay que seguir para poder hacerlo bien. Entonces, con esto en cuenta, creo que el mortal más fácil de entender la técnica es el mortal de frente. Es la técnica más simple, simplemente es correr, saltar, aventar brazos y hacerte bolita. Obviamente hay más puntos que hay que tener en cuenta, pero en sí eso es la técnica. Si tienes un lugar acolchado, tienes colchonetas, trampolines, fosa, alberca incluso, puedes empezar simplemente correr, saltar, hacerte bolita y tratar de girar. Es el más fácil de entender. La técnica no es realmente compleja. Después pondré yo el mortal atrás. En este ya la técnica es un poco más... puta madre. En el mortal atrás la técnica ya es un poco más compleja y hay que entender más cosas y tener más cosas en cuenta al momento de realizarlo. Ya hay que tener en cuenta qué hacen las manos desde el principio, qué hacen en el aire, qué van a hacer las piernas, en qué momento se van a doblar, dónde va a estar la cabeza. Ya hay más detalles que hay que tener en cuenta y con los que es más fácil fallar si los ignoras. Y en tercer lugar estaría el mortal de lado. En sí, la técnica del side flip no es mucho más compleja que la técnica del back flip. Incluso podría ser un poco más fácil de entender, pero lo que dificulta entender el mortal de lado es el eje en el que se gira. Por ejemplo, el mortal de frente, pues giras hacia adelante. El mortal atrás, giras derechito hacia atrás. Pero el mortal de lado es un eje más complejo de entender. ¿Por qué no giras en este eje completamente recto? Te tienes que agrupar, hacer bolita, pero tampoco giras en este eje. Es un eje raro en el que tus pies apuntan hacia abajo, pero tu pecho está doblado. También es raro porque entras a saltar con el pecho recto y luego hay que bajar el pecho hacia el frente, pero girar hacia un lado. Es más complejo de entender por dónde hay que girar. Y esto lo he visto mucho dando clases, que los niños saltan bien, les corrijo el salto, las manos, la agrupación, pero de plano no entienden por dónde hay que girar. O giran así, o se hacen bolita aquí, pero giran el puro cuerpo, o no se agrupan. Es más difícil de entender, por eso hay que repasar más la técnica antes de aventarte directamente a hacer el mortal ya en el aire. Yo recomiendo girar en el piso, practicar el salto por separado, hacer movimientos previos. Bueno, esto hay que hacerlo en cualquier mortal, pero en el mortal de lado es más difícil llegar a encontrar el eje en el que se hay que girar. Entonces, en cuanto a dificultad técnica, yo pondría en primer lugar, como el más fácil de hacer, el mortal de frente. Segundo lugar, mortal atrás. Y tercer lugar, como el más difícil de entender, el mortal de lado. El segundo punto, dificultad física. Con esto me refiero
a qué tanto esfuerzo conlleva hacer el mortal, qué tan difícil es hacerlo en sí. En este punto, aunque muchos consideren que el mortal atrás es el mortal más difícil que existe, realmente en cuanto a hacerlo en sí es el más fácil. Una vez que entiendes la técnica, el mortal es el más fácil de hacer porque todo tu cuerpo contribuye al movimiento. Es decir, desde que saltas, tus manos se impulsan hacia arriba y hacia atrás, que es hacia donde vamos. Tu cuerpo se puede inclinar hacia atrás, que es hacia donde giras. Tu abdomen se contrae subiendo las rodillas empujan tu cuerpo hacia atrás, los brazos toman tus rodillas y junto con la espalda jalan todo tu cuerpo. Entonces todo tu cuerpo genera fuerza hacia el mismo lado, es decir que cada parte de tu cuerpo individualmente requiere menos esfuerzo. A diferencia de, por ejemplo, el front flip, que sería el más difícil, porque al momento de hacer un front flip, lo único que contribuye al giro son tus brazos. Tus piernas te ayudan a saltar, pero después de eso saltas, te agrupas, pero las piernas se doblan al lado contrario de donde está girando tu cuerpo, es decir, no están contribuyendo al movimiento. Tu abdomen puede contribuir un poco doblando tu cuerpo, pero todo recae principalmente en los brazos, por lo que el mortal de frente requiere mucho más esfuerzo para poder caerlo bien. Requieres dar un salto muy potente al principio porque tu giro seguramente va a ser muy lento. Entonces, por lo mismo es el más difícil de hacer. Aunque si no practicas parkour, seguramente pensabas que el mortal de frente era el más fácil y el mortal atrás el más difícil. Es completamente al revés. El mortal atrás es muchísimo más fácil. Y en medio está el mortal de lado, que no es tan difícil como el mortal de frente, no requieres tanta fuerza, pero tampoco es tan fácil como el mortal atrás. Por ejemplo, las piernas tampoco contribuyen al movimiento, pero los brazos y el resto de tu cuerpo sí ayudan a hacer fuerza al lado del que giras, entonces está en medio. Es decir, en cuanto a dificultad física, queda en primer lugar como el más fácil de hacer, el backflip, segundo lugar, el side flip, y tercer lugar, como el más difícil, el front flip. Por último, tenemos el riesgo de lesión. Obviamente, cualquier mortal tiene riesgo de lesión si lo haces a lo sin pensar, y tienen un riesgo de lesión bastante bajo si lo haces de forma correcta, con las progresiones necesarias. Pero con esto me refiero a qué tan probable es que te lastimes si te frenas en el aire. Cuando estás empezando, es probable que te llegue a dar miedo una vez que ya saltaste, que te asuste pensar que tienes que girar en el aire. Es normal, pero el problema en los mortales es precisamente eso. La forma más fácil de lastimarte en un mortal es tratar de detenerte a la mitad. Si ya empezaste a saltar, aunque te estés cagando de miedo, aunque no estés seguro, lo mejor que puedes hacer es hacerte bolita y tratar de girar. Si ya saltaste, lo peor que puedes hacer es tratar de frenarte, porque obviamente no vas a poder, y ahí es cuando ocurren las peores lesiones. Teniendo esto en cuenta, el mortal atrás, aunque es el más fácil de hacer, es de lejos el que más miedo da, porque tienes que saltar hacia atrás, no ves el piso en ningún momento hasta que ya estás a punto de caer, y al momento de hacer un mortal lo que más confianza da es ver el piso y saber en todo momento dónde está. Entonces, aunque es el más fácil de hacer, es el que más miedo da. Y si lo intentas y a mitad del mortal te da miedo, te vas a lastimar. Además de esto, si te frenas a mitad de giro en el mortal atrás, lo más probable es que caigas de nuca, caigas de cabeza, te lastimes el cuello. En el mejor de los casos vas a caer de rodillas, te chingas las rodillas. Entonces es el más lesivo. Si fallas a la mitad, es en el que más daño te puedes hacer. A diferencia de, por ejemplo, el mortal de frente. Para empezar, da menos miedo. Ves el piso todo el tiempo hasta que te agrupas y ya estás por caer. Da más confianza estar viendo el piso todo el tiempo. Además, si llegas a fallar, en el peor de los casos, caes de espalda. Es poco probable que llegues a caer de cabeza, al menos que estés muy güey. Seguramente caes de espalda, tal vez un poco más arriba hacia los hombros, pero como tu cuerpo se encorva a la hora de hacer mortal, lo más probable es que puedas caer girando. Obviamente va a doler, pero es una recepción más segura. Si ya lo estás intentando con más fuerza o lo que sea, probablemente caigas de sentón, que no es que esté bonito, pero es una parte del cuerpo donde hay más músculo, el impacto se recepciona mejor y no tendría por qué ir a una lesión mayor. Entonces considero que el mortal más seguro es el mortal de lado. ¿Por qué? Igual que en el mortal de frente, da confianza estar viendo el piso
al momento de saltar. Y en este además creo que es el mortal en el que más ves el piso, porque al momento de hacerlo te agrupas, ves el piso al saltar y mientras giras tu cabeza puede girar para voltear a ver el piso antes de caer. Es un momento muy pequeño en el que dejas de ver el piso mientras tu cabeza gira, a diferencia del mortal de frente, mortal atrás, donde pues en algún punto tu cuerpo se gira y te impide ver completamente. Entonces da más confianza, ves el piso más tiempo y además en este el riesgo de caer de cabeza es prácticamente inexistente, porque el mortal de frente y el mortal atrás en algún momento tu cabeza baja por debajo de tu cuerpo en dirección al piso. En el mortal de lado no. Lo que apunta al piso es tu espalda. Tu cabeza siempre está en un lugar más seguro, digamos. Entonces, en el peor de los casos, en el mortal de lado, igual caerías de espaldas, que obviamente también duele, pero es más seguro que caer de cabeza. Y además es más probable que si lo haces con la suficiente fuerza, aunque te dé miedo, llegues a completar el suficiente giro para caer de costado. Entonces es algo más seguro. Tu cabeza nunca está en dirección al piso, por lo cual tu cuello no está en riesgo, que es lo más peligroso que te pueda pasar, caer de cuello. Entonces el mortal de lado sería el mortal más seguro. Entonces, ya con todos estos puntos analizados, así quedarían las tablas en cuanto a dificultad técnica, dificultad física y riesgo de lesión. Con esto ya dependerá de ustedes elegir cuál es el mejor mortal para empezar, dependiendo de los recursos que tengan para entrenar. Como digo, si tienen un lugar muy acolchado con colchones, fosa, trampolines, el mortal de frente es muy fácil, saltas, giras, saltas, giras. Si tienes trampolín y no te da miedo saltar hacia atrás, el mortal hacia atrás es muy fácil. Si solo tienes suelo duro, césped, pero tienes quien te ayude, puedes practicar el mortal de lado. De hecho, la forma más común de practicar el mortal de lado es poner a tu amigo en esta posición y tú saltas encima de él y giras y ahí vas aprendiendo a hacer el mortal de lado. Entonces, como digo, cada mortal tiene su progresión. Te recomiendo buscar tutoriales específicos del mortal que quieran aprender y ver cuál se acomoda más a los recursos que tienen. Entonces ya dependerá cada uno de ustedes elegir cuál mortal les conviene más, si tienen mucha potencia en piernas, si tienen un buen lugar para entrenar, si no les da miedo aventarse hacia atrás, ustedes deciden, pero aquí está la guía. Y ya con estos 3 mortales básicos puedes ir aprendiendo todo el resto de mortales. Por ejemplo, puedes aprender mortales con medio giro, ¿sí? Mortal al frente con medio giro, mortal atrás con medio giro, de lado con medio giro también. Aprender wall flip, mortal atrás con un pie en la pared, chutado, mortal atrás pateando, Webster, mortal al frente, pateando hacia atrás. Y luego ya más adelante, mortal atrás 360 con giro completo. Ir haciendo variaciones en base a estos 3 mortales. Pero bueno, hasta aquí este video. Espero que les sirva y no sé, comenten si quieren algún tutorial específico de alguno de estos 3 mortales o algún otro. Nos vemos en el próximo video. Chau.